Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de BBC ONER. Quien les habla, María Paula Aristizábal, jefe de prensa de la Bolsa de Valores de 6 de marzo. Nos conectamos con todos ustedes en tiempos de incertidumbre. Para ello tenemos un invitado muy especial. Se trata de Andrés Fabián Flores. Él es estructurador de portafolios locales e internacionales de Grupo Bancolombia Capital. Andrés, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, María Paula. No, encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, quisiera que empezáramos, Andrés, porque hablemos sobre las perspectivas. ¿Cuáles son esas perspectivas de mercado que tengan ustedes para los próximos meses desde Grupo Bancolombia Capital? Súper, si quieres, porfa, voy a utilizar pues unos slides, no se asusten. Digamos que la idea es básicamente a medida que vamos conversando, ir mostrando pues esas diapositivas o esos slides que les traigo preparados y como para ir en esa conversación, irles mostrando como con números y gráficas lo que estamos viendo. Entonces, vamos a darle acá al siguiente slide, donde simplemente les traemos un contexto donde vamos a revisar qué hay detrás de esa habilidad del mercado, la volatilidad. Usualmente la vemos a través del tiempo. Esto no es algo nuevo, eso es lo que digamos, nosotros vivimos de la volatilidad y lo que uno debe buscar son oportunidades. Precisamente ese miedo es excesivo, esa es la gran pregunta, ¿no? Porque lee uno analistas, gestores y demás, donde empiezan a hablar de si empieza a caer entonces el 10%, estadísticamente el 77% de las veces da un retorno superior si yo espero a que caiga más del 20% cuando ya se habla de una recesión. Entonces, ese tipo de cosas al final hablan mucho como de ese timing, ¿no? Pero en el largo plazo uno sí debería pensar en portafolios balanceados para que de tal manera que en estos momentos de incertidumbre, donde Tariffman pues cada vez está haciendo ya no bluff, porque la idea es que hoy justo creo que mientras hacemos el live va a ser comunicado precisamente de unas tarifas al sector automotriz. Entonces, este tipo de cosas ha generado esa volatilidad que es ese sube y baja de los mercados, que es natural y hay que entenderlo y hay que aprovechar esas oportunidades. Y ya finalmente, digamos, en ese contexto, hablaremos de oportunidades y riesgos. Brevemente hablaremos para nuestro público y nuestros clientes inversionistas esos vehículos en acciones que han escuchado que son los ETF y los fondos mutuos para que tengan un contexto y una idea de lo que vamos a hablar y resaltar pues las diferentes alternativas. Pusimos algunos ejemplos del mercado global colombiano y ya ahí nos enfocaremos en un informe que desde el Grupo Bancolombia hacemos mes a mes donde de los activos que nosotros le hacemos seguimiento, que en este caso son ETFs, cuáles nos gustan más, cuáles nos gustan menos, y de esa manera nosotros darle ese color de mercado a nuestros clientes y nuestro público en general. Y ya cerraremos, por supuesto, para siempre es como qué está pasando, qué vehículos existen y cómo lo puedo ejecutar, ¿no? Entonces, desde el Grupo Bancolombia tenemos la plataforma de e-trading, donde básicamente yo desde mi celular, mientras aquí estamos hablando, podría uno estar comprando, dejando órdenes de una manera muy sencilla y como nos gusta a todos, en general, no solo a los colombianos, pues bien barato y con promociones en comisiones. Eso es todo completo. Con todos los juguetes, yo sé que parece una agenda extendida, pero la verdad se van a dar cuenta que a medida que vayamos conversando, pues es simplemente ir lanzando las ideas, soportándolos con datos estadísticos, yo soy muy estadístico, y de esa manera como ir llevando pues esta conversación. Igualmente nosotros llegamos a un acuerdo con Andrés de que no iba a ser tan estadístico, tan ladrilludo, si así se le Yo hice puede el llamar, esfuerzo. Eso creo. pero sí lleno de cifras, lleno de información que es de valor para que le puedan tomar un screenshot, un pantallazo, lo puedan Claro, compartir con amigos, con familiares. A lo largo de la discusión que vamos a tener, pues van a salir dudas, las pueden dejar en el chat para nosotros formularlas después. Y de eso se trata, de que aprendamos total. un poco más sobre este mundo de las inversiones en tiempos de incertidumbre, señor Andrés. Entonces, Totalmente. No, y es que mira que me ha dado el mensaje y es,
¿de qué sirve uno ser súper técnico? Eso, digamos, para los expertos en un comité funciona. Para los clientes, esa información, ¿cómo la utilizan? Y esa es la idea como de este espacio, porque toda esta información recurrentemente la estamos publicando. Yo sé que abruma un montón tantas cosas, pero vean cómo pueden utilizar eso como herramienta de información para tomar decisiones acompañados de un gran aliado, en este caso el Grupo Bancolombia, quien represento, y a través de nuestra plataforma que es barato y fácil de hacer. Bueno, entonces entramos en materia, si De te una. parece. ¿Cuáles son esas perspectivas que se tienen desde Grupo Bancolombia Capital para este 2025, para estos 3 trimestres que nos quedan? De una. Lo primero, como siempre, el disclaimer, ¿no? Esto pues no puede ser utilizado como una recomendación de inversión, por supuesto, es una información certera, precisa, que pueden utilizar como herramienta de información para tomar esas decisiones. Entonces, sin más preámbulos, pues empecemos con qué hay detrás de la habilidad del mercado. Y quise empezar esta presentación donde se resume los últimos 10 años de todos los activos. En este caso, pues está el oro, ahí está resaltado las acciones, el Colcap y las acciones globales, si se fijan en ese primer cuadrito. Y fíjense en el 2025 cómo el oro ha sido el activo que más ha subido, digamos, de esta lista de referencia. Creo que está pasando algo con el formático, pero bueno, no importa. Y fíjense cómo el oro en los últimos 3 años, fíjense 2023, 2024 y 2025, ha sido el activo de referencia y de refugio para esta incertidumbre. Entonces, en algunos momentos o en gran parte de eventos de volatilidad, pues sí funciona como activo refugio. En ese sentido, y empecemos a hablar ahora de las acciones, porque hablamos, Andrés, nos habla de incertidumbre, suena un poquito dramático tal vez, pero la incertidumbre siempre está y por eso hay volatilidad. Y fijémonos que en el 2022 veníamos del COVID, hablábamos de inflación, cadena de suministros, tasas de interés hacia arriba, que es lo que nos venía preocupando en los últimos 2, 3 años. Y fíjense el comportamiento del 2023-2024. Entonces, en esos escenarios donde hay mucha volatilidad, mucha incertidumbre, lo que uno debe tener es un gran aliado y tener como esas manos fuertes para soportar esos mercados volátiles. Y fíjense que a pesar de tanto de lo que se ha hablado en el 2025, pues a corte del 25 de marzo, o sea, ayer, el S&P iba a menos 1,78. Y fíjense por el lado de la renta fija, como todo ese efecto de las tasas de interés, esas expectativas de inflación, porque las tarifas o aranceles mejor, lo que hacen es, al que hacen el producto más costoso a inflación, cambian las expectativas y por eso fíjense los rendimientos que han tenido los diferentes mundos de la renta fija, como es el caso de la deuda pública colombiana, que en el 2023 pues hizo un gran retorno del 29%, ¿no? Y cerrando, pues miren las acciones europeas que a pesar de que fueron los activos que no gustaban por tener la guerra tan cerca, pues fíjense que el 2023-2024, incluso en el 2025 es el segundo activo que más ha rentado. Entonces de eso se trata, de encontrar esas oportunidades y en ese resumen y en ese contexto que les vamos a dar, irles manifestando. Entonces aquí simplemente es dejarles la idea de lo que se habla de Tarifman y es básicamente unas aranceles y lo que hace esto es pues que los productos sean más costosos vía impuestos. De esa manera pues se habla de la posible recesión, un posible aumento en la inflación y por ende cambian las expectativas de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, fíjense que con estas grafiquitas empezamos a ver en la parte izquierda de la pantalla esa probabilidad de recesión venía, digamos, reduciéndose en el 2023 y 2024. Por eso miren que a una menor incertidumbre, más activos de riesgos como fueron las acciones, eso empezó a cambiar en estas últimas semanas y empezó otra vez a aumentarse, aunque no mucho, pero sí hubo un cambio, ¿no? Que es lo que empieza a hablarse precisamente. Y fíjense en la parte derecha de este slide, ese apalancamiento de los hogares y la salud corporativa que empieza a deteriorarse y ahí es donde, digamos, empiezan los mercados a otra vez, hard landing, no landing, la roll.
va a ser muy fuerte, va a ser muy suave. Digamos que el mercado en el largo plazo, a pesar de que hayan esas caídas en el corto, pues usualmente corrige y esa es la idea que lo hablemos acá en este slide de aquí, mira. Y es que ya para hablar de la volatilidad, les hablaba de la normalidad. Fíjense en este slide, estas barritas, es el retorno del Standard Poor's 500 al final de cada año. Entonces, fíjense en los puntos rojos, sobre todo en el 2020, que todos recordamos, tenemos el COVID en la cabeza, a pesar de que ya pasaron 5 años, increíble cómo pasa el tiempo. Pero fíjense que en ese año, en un mes, me acuerdo en abril, en caso de estar menos 33%. Muchos clientes, uno entiende, por supuesto el miedo es un sentimiento muy grande en el ser humano, pero fíjense que si uno hubiera tenido esas manos fuertes, pues el mercado no solo recuperó ese 33% de ese año, sino cerró un 16% arriba y el año siguiente subió un 27%. Ahora hablamos hace un momento del 2022, donde al mercado alcanzó estar menos 25, cierra menos 19. Ese 2022 fue un año doloroso para el mercado en general. Me voy a volver un segundito para que vean que en el 2022, para uno haberle ido bien, era tener la bolita de cristal, predecir la guerra y haber comprado petróleo y commodities, que en general fue lo que se valorizó, porque de resto incluso hasta los tesoros, que a uno en la universidad yo le digo a los estudiantes, sí, es libre de riesgo, lo dijo William Char en el 50, después Marco en esos modelos de CAPM y demás, pero pues libre de riesgo de crédito, no de mercado. Fíjense que si ustedes miran, los tesoros cayeron menos 13% ese 2022, que es justo, bueno, menos 12,95 para que lo vean. Entonces sí hay volatilidad, la volatilidad existe y es entender que como las tasas de interés, que es justo lo que está cambiando ahorita, afectan esas expectativas del mercado. Listos. Entonces, aceptemos la volatilidad, el riesgo siempre va a estar, hay que aprovecharlo. Y fíjense que en este slide, esta grafiquita me parece bien chévere, más allá del nombre fancy, el drawdown, pues es la máxima caída en esos periodos. Y fíjense que, digamos, resalta el rendimiento que tiene el Standard Poor's 500, que uno simplemente por ver las rayitas más amplias, eso implica que hay mayor volatilidad, por ende mayor riesgo, pero hay riesgo bueno y malo, ¿no? No todo el riesgo es malo. Y fíjense, por ejemplo, si la renta fija es menos amplio esos movimientos, pero también le cuesta más recuperarse. Entonces, ese costo de oportunidad es el que empieza uno a mirar y por eso se habla que cuando estábamos en tasas, digamos, más altas hace un par de meses, pues esa posibilidad de empezar a invertir en el largo plazo, dado esa expectativa de que las tasas iban a caer. Entonces, aceptemos la volatilidad, no hay que salir corriendo, todo lo contrario es momento de respirar, hacer con calma el análisis y mirar en dónde están las oportunidades, que siempre las hay. Y en este slide simplemente, más allá como de que miremos el retorno de cada uno de los macroactivos, es mostrar, fíjense que cada cuadrito blanco es un portafolio balanceado, o sea, es decir, renta fija con acciones, y en el largo plazo, a pesar de esos sube y bajas, pues tienen un comportamiento o una tendencia hacia arriba, que es lo que uno quiere en el largo plazo. Listos. Entonces, ya la pregunta es, ¿está sobre reaccionando el mercado? Inicialmente, pues digamos, se hablaba de que Trump estaba blafeando, ¿no? Como que eso era para negociar, para ponerse como agresivo de que yo soy Estados Unidos, yo soy el fuerte, usted verá si se pone a pelear conmigo, ¿no? Y en cierto modo ya ha venido flexibilizándose, por eso el mercado había caído hasta el menos 9% el S&P y el Nasdaq como hasta el 15%, y ya ahorita estamos casi flat. Entonces, ese vaivén de las tarifas y es el que ha ido dándole esa volatilidad, pero si uno mira las cifras de expectativas de crecimiento de los Estados Unidos, pues es positivo en algunas casas, ya los que empiezan a diferir es más si es un crecimiento cercano a cero o incluso hacia el terreno negativo, pero en un par de trimestres, sino no en el año completo. Entonces hay un índice que es muy fácil de interpretar y después estamos en este momento, según ese índice, en un momento de mucho miedo. Entonces, como hay mucho miedo, es porque yo tengo incertidumbre de lo que va a pasar.
¿Y esa incertidumbre sobre qué es? Los aranceles, tasas de Toda la interés. guerra arancelaria que se Así es, prevé y demás. total. Entonces, ¿qué tan fuerte va a ser? ¿Qué sectores van a ser? Pues van a ser, digamos, dice 25, pero usualmente después dicen no, el primer año el 5, después el 10. ¿Qué tan fuerte va a ser ese movimiento? Ya veremos ahorita a finalizar el día qué dice sobre la industria automotriz en general, pero esa incertidumbre es la que está y por eso ese índice nos muestra ahí esa, digamos, volatilidad y miedo que está en momentos altos. De hecho, ahorita mirábamos antes de empezar el BITS, que más allá de hablar que de las opciones core y no sé qué, es un indicador que mide qué tan volátil ha sido el mercado y hoy subió casi el 10% de ese indicador, entonces la volatilidad entre ayer y hoy ha sido bien importante. Y fíjense, y este slide súper sencillo, pero nos da una gran cantidad de información, y es fíjense que cuando hay mucho miedo, usualmente es cuando se dan esas caídas del Standard & Poor's 500, y cuando ya hay demasiado optimismo, es cuando usualmente se dan esos momentos digamos, como de retrocesos o de toma de utilidades, mejor, que es, digamos, lo natural para el mercado, porque imagínense todo el tiempo subiendo, que hace un par de semanas hablábamos de lo caro que estaban los índices americanos, pero la verdad, siendo franco, desde que yo estoy en el mercado siempre ha estado caro, ¿sí? Las expectativas las van rompiendo y demás, y por eso lo que se mira aquí es cuáles sectores se van a ver beneficiados, cuáles se van a ver más golpeados, y con base en eso pues tomar posiciones, porque como hay tanto susto, muchas posiciones o activos que valen la pena, uno debería tenerlos en el portafolio esperando que pase como esa incertidumbre para que después tengan ese outside en el largo plazo. Listos, entonces pasemos ya. Miren que el contexto fue súper rápido a pesar de que parecía una lista gigante. No sé si me quieras decir algo, María Paula. Sí, antes de que pasemos como al detalle de los distintos tipos de activos financieros que se encuentran en el mercado y demás, ¿qué te parece, Andrés? Hace un momento nos hablabas del tema de la incertidumbre, de cómo la gente debe aprender a leer el mercado. Y sí me parecería muy válido que le dijéramos a esos inversionistas que nos están escuchando en este momento, que nos están viendo, a quienes invitamos a hacer las preguntas que vengan al caso para Por resolverlas supuesto. al final de este espacio, ¿cuáles son como esos tips que tú le das a ese inversionista o a esa persona que todavía no ha empezado a invertir y que dice, pucha, me están hablando ya de incertidumbre, ya el contexto no se ve tan interesante? ¿Cuáles son como esos consejos, esos tips que debe revisar una persona antes de tomar la decisión de invertir? Porque acá la discusión no es invierte, sino invierte con conocimiento Total. de causa, con educación financiera, con qué otras cosas. De acuerdo, yo lo primero que resaltaría es, tú cerraste y es educación financiera. Es clave. De hecho, es uno de nuestros grandes objetivos en el Grupo Bancolombia. Ya estamos viendo a universidades, a diferentes públicos, y yo creo que es clave informarse. Entonces, aprender. Y el segundo punto, yo siempre le digo a los clientes y a los estudiantes también en clase, y es la confianza. Generalmente a veces por redes sociales y demás vemos personas que ponen una pantallita con los dólares encima del computador y uno dice, ¿a usted le genera confianza a esa persona? O una entidad como el Grupo Bancolombia, cualquier de las comisionistas de bolsa, digamos, vigiladas, que son serias, que se conoce a su gerente comercial, que hay un equipo de estructuración que lo puede acompañar. De hecho, yo tengo, digamos, con varios clientes, tanto institucionales, corporativos y personas naturales de alto valor, y es chévere uno tener esa clase para que, en esas conversaciones como estas, pero en cierto modo es como una clase, para que cuando uno lleve las alternativas sea más fácil para él. Esta noticia me está diciendo que el mercado está asustado, entonces seguramente habrán caído mucho los activos, habrán unos que vale la pena comprar, ¿no? Tomar como las decisiones acompañas un negocio de confianza, tú estás confiando en tu patrimonio, tus ahorros, tu pensión. Es importante tener un gran aliado. Para mí eso es clave. Entonces, educación, un gran aliado y atreverse, pero entonces hacerlo acompañado con educación y saberlo hacer como con la proporción,
Por ejemplo, si yo tengo el 90%, me compro un CDT que me pague el 10 a un año. Y ese 10% restante los invierto en ETF del mercado global colombiano porque quiero comprar, no sé, el Standard Poor's 500, el sector de tecnología. Suponiendo que eso llegara a cero, que es muy difícil dentro de un año, perdí 10, pero con el 10% que me restó el CDT vuelvo a tener yo otra vez 99 o 100. Entonces, digamos que de esa manera puede uno sopesar más la volatilidad. No dice el 100% del portafolio activo de riesgo. Entonces, yo creo que como esos tips les daría como para que se inclinen a hacerlo. La inflación es alta, tener el dinero debajo del colchón es carísimo y hay que aprovechar las oportunidades. Entonces, educarse, hay mucha información, hay muchos programas como este, y tener un gran aliado que es su casa comisionista o su banquero de inversión también. Y además que yo creo que ahí hay una frase que ya es de cajón, suena cliché, pero el mejor momento para invertir es Hoy, hoy. de hecho, no tengo aquí el datico, a mí me gusta mostrarlo, pero mira que hay una estadística sobre el Standard & Poor's de invertir en cualquier día en los últimos 50 años o invertir en los highs. Y en el primer año, por supuesto, le va mejor al que compró abajo, no sé qué, pero después de 3 y 5 años, las diferencias son de 1 o 2% tal vez en el largo plazo. Entonces, duele más uno quedarse por fuera de ese tipo de rentabilidades por miedo y por quedarse esperando a que no, que baje más y que baje más, y porque el mercado cuando sube es así de rápido y uno se queda por fuera y ya después otra vez, es que está caro y entonces será que sí, será que entonces te da más dudas. No, y es un tema de perder miedo, de verdad informarse muy bien. O sea, yo creo que hay que tomar decisiones financieras, sobre todo con muchísima responsabilidad, leer de pronto los estados financieros, estar pendiente de los, pues, del entorno macroeconómico, que era lo que nos comentabas hace un Total. momento. Y que mira Todo que influye. nosotros hacemos, o sea, las casas en general hacemos como el trabajo por ustedes, clientes. Y es, miren, esta compañía está bien financieramente, las expectativas de los earnings, hablar de tasas de interés, porque al final las tasas de interés se preguntarán por qué importan tanto, porque en todos los modelos de valoración, sea por flujo de caja libre, descontado por Gordon, por el que quieran, al final es descontarlo a una tasa, y si las tasas son más grandes, pues mayor es el costo de oportunidad. Es decir, mejor me invierto en un CDT que hace un par de años me pagaba el 18, hoy están al 12, cuando en la pandemia las tasas por ese CDT me pagaban el 2 o el 3%. Miren que los costos de oportunidad van cambiando, entonces a medida que esas tasas van cambiando, pues uno también va ajustando las posiciones del portafolio. Por eso es clave educarse, tienes al aliado que te va a ayudar a hacerlo, y a medida de eso, pues uno balancear bien el portafolio, no poner todos los huevos en la misma canasta. Esa es la de siempre, pero Otra sirve. frase cliché, pero Pero es que sirve, funciona. muy, muy ejemplificante. Bueno, vamos por las oportunidades y riesgos en el contexto actual del mercado, Andrés. Listos, ¿Cómo estamos? entonces ya miren que ya empezamos, incluso ya lo hablábamos, en este live simplemente es para que lo tengan de referencia cuando lo vuelvan a ver el live otra vez a repetirlo, pero miren que ya hemos hablado de estos factores, la volatilidad va a seguir alta, les da el dato de que ya hoy el BIT subió alrededor del 10%, el sentimiento, hablábamos de que ese indicador nos habla de que hay mucho miedo, ahí es donde están las oportunidades. Y por eso el tercer punto de los factores macroeconómicos, pues dependiendo de qué tan fuerte sea esa guerra arancelaria o no, pues van a haber unos sectores que se van a debilitar más que otros. Listos, entonces nosotros en el Grupo Bancolombia mes a mes tendríamos unas perspectivas por clases de activo. En este caso lo hicimos súper sencillo, pues en este momento fíjense que a pesar de esa volatilidad, seguimos positivos en acciones internacionales. Por supuesto, cuando nosotros le hacemos el doble clic, que ya lo haremos en un par de slides adelante, escoger, entonces, qué sectores, qué factor de inversión. Y miren que en la renta fija internacional también estamos positivos. ¿Y esto por qué? Porque si bien es cierto, hay expectativas de inflación, que era lo que nos preocupaba hace un par de semanas, ahora es como van a haber aranceles y si la inflación puede que sea no tan fuerte,
están preocupados por la desaceleración o una posible recesión, y por eso el stance de la Fed, que es para nuestro público, es básicamente la Fed o el Banco de la República de allá de Estados Unidos, estaba esperando quedarse quieto en tasas. Ya hoy el mercado de futuros de la Bolsa de Chicago cuesta entre 2 o 3 tasas. Entonces, eso es importante porque, mira, ya están asustados también en la Reserva Federal porque se les caiga la economía. Y esto nos sirve a nosotros en Colombia porque le da pie para que el Banco de la República también pueda bajar las tasas de interés e incentivar la economía. ¿Listos? Entonces, y al final pues están los alternativos, este no es el foco de este espacio, pero son activos que nos ayudan a bajar esa volatilidad del portafolio, que en otras palabras es bajar el riesgo en el largo plazo. Tú ahí nos hablabas sobre más, pues ya lo que nos sigue es la renta variable desarrollada, porque es que Andrés hizo la tarea completa. Ahorita nos decía, bueno, vamos a hablar de sectores, tenemos que hablar de región también, porque todo influye. Lo que nos comentaba sobre la Fed, Reserva Federal, Banco Central, Banco de la República Estadounidense, como le quieran llamar. Tal cual, como quieran. ¿Hay algún otro emisor estadounidense? Es muy importante y marca la parada a nivel mundial, me atrevería a decir Ellos yo. son la referencia. Miren que salía un artículo cuando ellos, creo que fue el año pasado, que tuvieron un default, un par de semanas. Y salía era si Estados Unidos es doble A más que somos el resto del mundo. Sí, tal cual, y todos están pendientes de la reunión de la FED y qué va a pasar, qué van a decidir, mantienen, Así suben, es, bajan. total. Es el referente. Uno no solo porque ellos sean la economía más grande, pero digamos hay un índice que es el ACWI, y Estados Unidos se ha manejado entre el 60 y el 70% de ese índice. O sea, realmente es una economía muy importante también para el mercado de capitales global, y los retornos lo demuestran, que eso es lo otro. Sí, hay baches en el camino, por supuesto, pero en general en el largo plazo pues ha pagado ese riesgo. Entonces, fíjense que retomo como esa pregunta, como esa idea que tú nos transmites, y fíjense que nos gusta Estados Unidos en el mundo desarrollado y nos gusta Japón. Ya vamos a detallar rápidamente el por qué, y fíjense que en mercados emergentes, por ejemplo, nos gusta Asia excluyendo China. La idea corta es: en China hay muchos riesgos, también oportunidades, pero esa balanza, digamos, entre los riesgos y las oportunidades, como que a nosotros como equipo de estructuración todavía no nos convencen. Por eso nos gusta, sí, Asia, pero dejando de un lado China. Y fíjense que hablamos de algo de factores de inversión. Más allá de como de sonar técnico, lo que estamos buscando es: sí nos gustan las acciones internacionales en Estados Unidos, pero las de factor de crecimiento y calidad. Entonces, crecimiento son básicamente compañías con un potencial de crecimiento de utilidades en el largo plazo. Ejemplo, Nvidia. ¿Sí? Llegó a 150, después llegó a 100, después volvió a 120. Tesla también alcanzó a estar a niveles de $500, bajó a 250. Ya en estos últimos 2 o 3 días ha subido como el 30%. Entonces, miren que el mercado no solo mira las cifras económicas o financieras, sino también como esos picos, o ya cayó demasiado, ¿será que Tesla no valía $400 y vale 200? Ese tipo de cosas es lo que empieza uno a aplicar en estos factores. Y la calidad y alto dividendo son compañías sólidas, por ejemplo Microsoft, Alphabet con Google. Digamos que sí, puede que haya algunos riesgos, pero al final todo el camino de los últimos años ha sido hacia el sector de la tecnología. Y ya, miren que estamos hablando de sectores, pues en los cíclicos, digamos que los materiales, por todo este vaivén de las tarifas y demás, pues por ahora estamos negativos. Y en los sensitivos, digamos, en los que suelen moverse bien fuerte, bien sea hacia arriba, hacia abajo, nos gusta tecnología y telecomunicaciones precisamente. Y en los defensivos, pues siempre iremos al médico, ¿no? En el sector salud y servicios públicos, pues pagaremos el internet, la luz, el gas. Es ese tipo de cosas. Miren que ya no es solo una perspectiva, sino anclado al comportamiento de uno como ser humano y como familia. Eso te iba a decir porque pues no todos los analistas, pero sí varios hablan de la afinidad que tiene el inversionista con ciertas marcas, con ciertos sectores que Exacto. también los motiva a tener ciertas decisiones de inversión.
Total, y mira que ahorita es muy importante, claro que con la guerra se frenó un poco como ese wave, pero era todo lo que fueran políticas ESG, la gente consumía más de ese tipo de, digamos, de empresas o de productos y al final entonces uno buscaba, ya no entonces, empresas con factor ESG, que de hecho dentro del listado que está en el mercado global colombiano hay compañías con ese screen de que no solo sean rentables, sino que también sean empresarialmente responsables. Listos, entonces en aras del tiempo, no sé por qué nos está saliendo. Y para que alcancemos a resolver Sí, preguntas, nos va a tocar meterle acá el acelerador. entonces mira, sí, entonces lo que te iba a decir, al fin general, pues en Estados Unidos estamos positivos, creo que otra vez se nos volvió a Yo creo que quedar, es el formato de la PPT, que no se puso en que, PDF, que pero queda sobrepuesto, sí, pero pero bueno. listos. Es generar y dar la idea, al final las valoraciones sí han estado caras, se han venido, digamos, corrigiendo, pero pues al final es buscar esas oportunidades como lo hacíamos. Mira que Japón tenemos una perspectiva positiva porque a pesar de que hay unos riesgos, nos gustan los descuentos relativos. ¿Qué significa esto? Hay empresas que están baratas. Beneficios tributarios que tienen las empresas localmente en Japón, los incrementos de salarios que se han dado en esa economía que hacen que la gente pues tenga que gastar más y ese sentimiento positivo hace que lleguen flujos a comprar, como ha pasado en Colombia, ¿no? El Colcap ha sido de los índices que más ha subido en el mundo este año. Nuestra moneda se ha mantenido fuerte a pesar de los riesgos, rondando por allá a los 4.130. Entonces, ese tipo de, digamos, de variables influyen. Y en el mundo de la renta fija internacional, que es en donde estar en el mundo de los bonos y demás. Nos gustan, pues en deuda desarrollada, estar en soberanos, es decir, los papeles o los títulos de los gobiernos directamente. Y están los del corporativo, grados de inversión, esto es investment grade en inglés. Y es básicamente el sector corporativo del mundo desarrollado. Y en emergentes nos gustan los corporativos de Latinoamérica. Listos entonces, en aras del tiempo, empecemos ya a hablar de esos vehículos utilizados usualmente en el mercado global. Yo simplemente puse aquí como para que se den una idea, uno puede invertir comprando los CDTs o los bonos, puedo comprar las acciones directamente o puedo utilizar los ETFs o los fondos mutuos. Los ETFs lo bueno es que son más baratos y me permiten replicar el comportamiento de algo, bien sea del Standard Poor's 500 o de los tesoros americanos o de un sector en particular, y los fondos mutuos ya lo que buscan es ganarle a ese índice y por eso valen un poquito más. Entonces, ¿por qué les hablamos de esto? Se preguntarán nuestra audiencia. Es porque precisamente hay unos ETFs, entonces ya sabemos que replican el mercado global colombiano y, por ejemplo, en ese mercado global colombiano hay acciones como las de Apple, las del Bank of America. Aquí les traje algunos ejemplos que pueden encontrar. Pfizer también, Amazon también está, Nvidia, también está Nubank. Sí, eso te iba a decir, esto es uno de los ejemplos, algunos ejemplos de MGC, porque en Mercado Global Sí, Colombiano es ya que la lista no me encuentran, cabía, entonces sí, se no, veía horrible. no, nos quedamos acá otras 2 horas explicando, Así pero es. sí, hay 64 valores listados, entre lo que explica hace un momento Andrés, hay acciones, hay ETFs con exposición, renta variable, renta fija, que por supuesto ya en un momentico hará zoom in Andrés, Tal cual. explicando cómo esa diferencia, que es una exposición eh, a estos dos comportamientos, a estos dos mercados, pero sí, igualmente esos listados los encuentran tanto en los principales portales de las comisionistas, como Como bien en lo la decía bolsa. Andrés hace un momento, o sea, este tipo de presentaciones son unos contenidos que hacen las áreas de investigaciones económicas, que hacen los Y equipos bien de juiciositos y con estrategia, ellos modelos y son todo. juiciosos al frente de un computador, haciendo esos números un poquito más accesibles para los humanos, para la gente de a pie, que no entendemos mucho de este Totalmente, número, totalmente. eh, pero lo hacen con ese objetivo de educar financieramente, de que las personas conozcan más sobre este mercado, que tomen decisiones informadas y allí también encuentran como toda la oferta de valor que se encuentra en el mercado global colombiano, por supuesto, sin dejar de desmeritar el mercado local colombiano.
Total. todo está allí, todo, y pues todos somos regulados por la superfinanciera, todos tenemos que tener como esa transparencia en la información y hacer el disclaimer que hacía hace un momento Andrés y que no está más recordarlo para la gente que ha llegado. Ninguna de estas partes de la conversación significan una recomendación de inversión, sino que es unos activos que pues están mapeados por las casas de investigaciones, que las están revisando constantemente y que se están mostrando como una parte de esa canasta que tenemos en completo. Ahora Así sí. es, tal cual. No, mira que nosotros nos esforzamos mucho y ya van a ver cuando les mostremos la tabla de resumen, como de que sea lo más poquito, lo más simple, porque al final no se trata de confundir ni de sonar muy técnico, sino de lograr transmitir un mensaje que si resumimos es, ya nos dieron un contexto de que es porque hay aranceles, porque eso va a ser inflacionario, porque las tasas van a cambiar y por eso se mueve el mundo. Entonces ahora vamos a ver con toda esa tarea es en dónde puede uno empezar a buscar esas oportunidades. Que si paso a este slide, simplemente fíjense que es un resumen. Aquí, por ejemplo, está el ETF del Standard Poor's 500, el CSPX, está el IB01, que es de los tesoros a un año, que replica prácticamente el movimiento del dólar, ¿no? Y muchos más ejemplos, es simplemente como para que tengan una idea, como les mencionaba María Paula hace un momento, todas las casas y la bolsa, por supuesto, también tiene publicada toda esa información. Entonces, en esas perspectivas, fíjense que nosotros lo hacemos con una flechita. Flechita. Lo más sencillo posible. Por supuesto, en el informe, cuando nosotros tenemos un informe de mercado global colombiano, está detallado los argumentos, el por qué, o sea, no es porque yo creo que para arriba hay un Ay, al equipo, azar. exactamente, y no soy solo yo, en el equipo de estructuración son más de 25 personas, están los equipos de asset management, están los equipos de investigaciones económicas que también son una gran cantidad de personas, cada uno muy pilo en su sector y al final todo esto se resume, mira cliente, de la manera más sencilla, porque al final es tanta la información que uno se queda abrumado, por eso yo hablaba de educarse para entender y confiar en ese aliado que me está enviando la información y yo decir, ah, bueno, yo ya sé que detrás de esa flechita hacia arriba, que por ejemplo es el caso del CSPX, que es el de Estados Unidos, el Standard Poor's, oiga, y es que no es porque a Andrés se le ocurrió, sino hay un equipo y unos modelos, hay unos comités de decisión para decir que nos gustan ese tipo de sectores. Y pues aquí les traje varios ejemplos. Miren, está el de criterios ESG, miren que no es carreto. Entonces, sí está el SWAS, que es Standard Poor's 500 con criterios ESG. Si quiero estar en Japón, miren que estamos siendo congruentes con esa como perspectiva. También está automatización y robótica, está el sector de tecnología, está el de sector salud. Y miren que, por ejemplo, Europa con criterios sostenibles ahorita no, claro, por la guerra tuvieron que prender otra vez las fábricas de carbón para energía. Entonces, miren que es súper sencillo. Y yo supongo que las diferentes casas al final, lo que cambia es el formato, ¿sí? Los colorcitos, nosotros somos el amarillo y negro. Le ponemos el alma. Los colores corporativos, no, pero sí lo que menciona Andrés hace un momento. Esto no es una sola persona detrás de la Somos un pantalla montón. haciendo, sino muchísimas personas, unos grupos muy grandes, con una información exhaustiva de mercado, trayendo la información lo más fácil posible, o sea, flechita para arriba. Porque imagínate uno hacer un informe de mercado global de 50 páginas. Nadie se lo lee. Nadie se lo lee, más bien esto invita a la lectura, invita a Ah, que esos... venga, hago el doble clic. Ah, venga, me lee Uh-huh. el informe, en el informe. ¿Quieres detallar más aún? Ah, das clic aquí. Exacto, o sea, es tratar de que nos vean al final a las casas como un aliado para poder ejecutar y que ahora lo pueda hacer desde el celular, que ya veremos para cerrar a través de aplicaciones y que es súper, digamos, barato o asequible hacerlo. Es que eso es lo más importante. De todas formas, sabemos que hemos tenido un par de fallas con la presentación. Seguramente esta va a quedar colgada, alojada en Grupo en Colombia Capital para que la puedan buscar. Ahorita Andrés ya nos hace la evangelización de cómo entrar a su, a su respectivo portal y que la puedan encontrar para que la puedan compartir también, para que compartan este live, para que la gente conozca más de esto. Si quieres, pasemos a la parte de day trading.
Andrés, Listos, sí. para que vayamos cerrando con las preguntas que Entonces, tenemos del mira, era público. justo el siguiente slide. Entonces, en eTrading Colombia, pues es nuestra plataforma de e-trading donde a través del celular o la página web yo puedo acceder. Eh, Fíjense que pues, el formato nos falló aquí con la plataforma, pero bueno, la idea que les queríamos transmitir ahí es acceder a información del mercado en tiempo real. Lo puedes hacer con la trazabilidad de las órdenes. De hecho, aquí yo les traje un pantallacito de cómo se ve el mercado global colombiano en esta plataforma. Y fíjense que ahí seleccioné el Standard & Poor's 500, el CSPX, y fíjense que ahí muestran el volumen negociado, que en ese momento iban 500 millones, que habían unos inversionistas comprando a 2.511.000 esa unidad y habían otros vendiendo a 2.531.000. Y fíjense que, primera parte, que la plataforma es súper fácil de utilizar. Puedes hacer análisis técnico, seguimiento de la compañía, puedes hacer la negociación directamente sin tener que llamar a un gerente de inversiones, y eso en tiempo real. O sea, digamos que esto es más que una aplicación, es un acceso a la bolsa de valores de Colombia de una manera de un solo clic, que mientras te tomas un café, mientras lees las noticias, pues incluso puedes dejar programadas las órdenes para que automáticamente o compra o venda a un nivel de precio determinado. Y entonces, lo prometido en deuda. Oiga, y este slide de las comisiones sí salió bien, ¿no? Siquiera. Imagínate qué coincidencia, Qué ¿no? coincidencia que eso sí salió bien. Y es que el Grupo Bancolombia está haciendo, acompañando ese objetivo de la educación financiera, es te doy estos tipos de espacios, los espacios que estamos haciendo en las diferentes universidades del país, esos eventos que hacemos con clientes, y te doy la manera de ejecutarlo de una manera muy sencilla y económica, como es e-trading con comisión de 20.000 pesos. Yo creo que un combo de hamburguesa hoy vale más de los 20.000 pesos. Entonces, fíjense que sí es muy barato, con un millón, 5 millones de pesos, uno puede empezar a invertir de una manera muy sencilla, ¿no? Porque hace unos años lo que no hacía asequible la bolsa eran las comisiones de operación eran más altas, los montos exigidos también eran montos grandes. Ahora con 50.000 pesos puedo abrir un fondo de inversión, con una cuenta de acciones, pues depende de la casa comisionista, algunas exigen 1 millón, otras 5 millones, otras 20 o 30, pero al final tengo acceso al mismo mundo. Ya empiezo a mirar pues cuál es más costosa, cuál no, cuál me da más cositas y cuáles no. Y Y ya como vamos para la parte de conclusiones, me parece muy interesante lo que acabas de decir y es que parte de este tipo de contenidos que estamos realizando en este espacio y que no es la primera ni va a ser la última vez que vamos a seguir haciéndolo, es que la gente entienda también que la Bolsa de Valores de Colombia no es esa bolsa que está por allá en la que solamente todo lo que invierten las personas muy adineradas. Es un espacio en el que cada día, pues por supuesto con la ayuda de la tecnología, con toda la modernización de los sistemas y demás, se ha convertido en un espacio mucho más accesible para todos, para que las personas puedan entrar acá y para que puedan pues, tomar decisiones informadas con educación financiera y demás. Total, es que mira que por eso lo hemos querido hacer cercano, ¿no? Las risas, conversado, incluso ahí nos falló el formato, un tema de los sistemas. Hago el disclaimer a mi jefe que no fui yo, no, mentiras. Pero es hacerlo cercano. Por eso de que ganamos, digamos, uno tener todo este equipo trabajando si nadie sabe cómo utilizarlo. En Estados Unidos, por ejemplo, cualquier persona, sea un chef, una persona en un restaurante, un oficinista, cualquiera, todos tienen su aplicación de inversión. Es simplemente uno enfrentarse, dejar el miedo, dejar es que eso es para solo las familias ricas de Colombia, no. Pues 50.000 pesos, los puedes tener, los puedes ir ahorrando. Créanme que en esos eventos que hemos hecho educación financiera, lo importante es ser constante, la disciplina es importante. Entonces, yo creo que dentro de las conclusiones ahí es, sí, hay volatilidad, hay que aceptarlo, los riesgos no hay malos, el riesgo también puede ser muy bueno, y lo que puede uno es empezar a aprovechar en estas épocas de volatilidad que hay
acciones o compañías que están baratas por ese susto. Ahí ya la tienes. Así es. Entonces, ya es cómo gestionar esos riesgos. Usted como inversionista, conózcase primero. Yo soy una persona demasiado conservadora o soy agresivo, pues entonces tome riesgos, digamos, administrados. Si es conservadora, pues seguramente empezará a invertir en renta fija. ¿Qué renta fija qué son? CDTs y bonos, que si yo los mantengo al vencimiento, pues digamos que recibirías pues ese rendimiento. Tener un enfoque de largo plazo, lo veíamos, sí, hay unos bachecitos en el camino, pero pues en el largo plazo empiezan a pagar esos riesgos y no reaccionar a las emociones. Miren que yo en la universidad también he estado en cursos de Behavioral Finance o finanzas comportamentales y sí, los libros en pronto en el papel suenan, sí, la valoración es tanto, entonces debería valer, pero al final detrás de todos esos modelos que están seres humanos, que se asustan y entonces tomas decisiones de venta, por ejemplo, entonces cae un activo muy rápido. Si ustedes se fijan, una gráfica, la caída es mucho más rápida que la subida, porque el miedo es un sentimiento más fuerte en el ser humano que lo que es la euforia, ¿no? Entonces, como esos tips los hablábamos a lo largo y al final, ya se los he mencionado como en estos mensajes principales, que la volatilidad siempre va a estar. Estados Unidos, a pesar de que siempre ha estado caro, ha pagado el riesgo, y nosotros consideramos que hay oportunidades en el mercado y ya con eso, digamos, como que te doy paso, María Paula, y por supuesto a nuestra audiencia a que hagan las preguntas y demás. Han sido muy juiciosos haciendo las preguntas que vienen al caso, Andrés. Entre ellas, bueno, nos hacen una pregunta de dónde pueden conseguir ese estudio, Andrés, en qué portal, cómo pueden llegar, no al estudio, a la presentación, que tuvimos problemas técnicos, pero no quiere decir que no tengamos la información para todos Total, no, ustedes. mira, de hecho nosotros, el Grupo Bancolombia consolida todos sus informes, tanto de los equipos de investigaciones económicas, de estructuración, en una página que se llama Capital Inteligente. Entonces ahí van a ver los informes que se publican mes a mes, está el histórico, eh, también van a encontrar no solo lo que publicamos nosotros, sino nuestro equipo de investigaciones también. Ahí se pueden conectar y pueden coger todos estos informes. Y de hecho aprovecho esta cuñita, ahí hay un link donde ustedes se pueden suscribir sin ningún costo y les va llegando a su correo periódicamente. Ustedes pueden seleccionar de qué sectores, si solo quiere acciones de Estados Unidos o si los quiere todos. Y son informes, la verdad, pues escojan un correo para eso, porque si ustedes seleccionan todo, pues les va a llegar bastante información. Pero la idea es que empiecen a consultar, a leer y ya lleguen a esas conversaciones con su gerente de inversiones, que los pueden llamar, a hacerles preguntas sobre esos informes que publicamos y de cómo ejecutar esa estrategia que les planteamos en esos informes. Y si no logran encontrarlos allá en la página donde mencionaba Andrés, también todos los informes que hace Bancolombia están colgados en la página de bbc.com.co, sección mercados, informes MGC, y ahí también encuentran toda la información. Total, la Sí, verdad, sin somos súper hacerme caras, juiciosos. Andrés, me hace el favor. Todo, por supuesto, muy juiciosos siempre y la verdad, yo creo que ya como para ir cerrando los invito es a educarse, a leer, a ir a cacharrear esos informes y atreverse con un aliado a su lado. Una de las preguntas que nos hacen acá en línea, Andrés, es cómo se le da liquidez a un ETF, si lo puedes explicar de forma muy sencilla para que... Listo, liquidez de pronto se puede interpretar financieramente muchas cosas. Para nosotros en el mercado de capitales es que sea fácil de vender. O sea, si en un día, por ejemplo, un título como los TES, si negocian 1 billón de pesos y yo tengo 1.000 millones, me va a ser fácil venderlos, ¿no? Entonces, siempre ha surtido esa pregunta y qué gran pregunta es la liquidez, o sea, es decir, ese volumen de negociación, pues todo viene de Estados Unidos, es el mercado más grande del mundo, el más líquido del mundo. Lo que hacen es replicar esa liquidez que hay allá afuera y ponerte los precios en pesos para que no tengas que ir y hacer la declaración cambiaria, ir a crear tu cuenta con inversionistas y a operar a través de Pershing o cualquier plataforma en dólares. Ese es como el mecanismo. Lo que está haciendo la bolsa en su gran trabajo es proveer esa infraestructura para que los precios que están en la bolsa de Nueva York estén aquí en pesos a través de mi celular y los pueda comprar sin ningún problema.
También nos preguntan, ¿dónde podemos capacitarnos los colombianos en temas de inversión que sea práctico y a corto plazo? Con el grupo Bancolombia, por supuesto. No, mire, ya sin molestar, pues, o sea, nosotros, pues, yo represento al grupo, no, pero en general todas las firmas tenemos, por supuesto, una pestañita, unas más detalladas que otras. Los espacios que hace la bolsa, yo estaba en un par ya contigo, María Paula. Yo creo que ir a meterse al canal de la bolsa y ver todos los lives que se han hecho, que se hablan de diferentes temas, y llamar. De hecho, nosotros en el grupo estamos cementados y puedes llamar y te van a dar la asesoría con la misma calidad que a una persona de alto valor o un institucional, porque al final estamos, digamos, organizados para que podamos darle ese acompañamiento al cliente y no se sienta solo, porque al final, como ser humano, como me da miedo, porque me siento solo y desconozco, entonces te invierto. Entonces, pierda el miedo porque usted va a aprender de la mano de un aliado que en este caso es el Grupo Bancolombia. Listo, de hecho ahí resuelves una de las preguntas que nos hacían y es que si al hacerlos por medio de Grupo Bancolombia ustedes son los que trabajan la inversión de cada cliente o es una plataforma que cada inversor tiene que manejar y es que hay dos modelos, ¿no? Estamos eTrading Bancolombia, que es la plataforma de eTrading, valga la redundancia, pero es que así se llama, Sí, tal cual. así es el nombre, pero como tal el concepto del producto de eTrading, las plataformas de eTrading que hay disponibles en el mercado de capitales colombiano y adicional la relación directa con la sociedad comisionista de bolsa. Sí, total. O sea, yo creo que al final es uno, nosotros no tenemos una obligación en términos legales de medio y no de resultado. Es decir, te damos la posibilidad del canal de invertir y trading o el gerente, como era antes llamarlo. Entonces, lo que hacemos las firmas en el caso del Grupo Colombia es, aparte de darte el medio, ven y te damos ideas, aprovechando todos los equipos, los modelos de valoración y demás para que tú ejecutes. Pero al final, nosotros no trabajamos la plata de los clientes. Los clientes nos utilizan como su aliado para invertir y poder tomar decisiones informadas y no resultar, por poner un ejemplo académico de, voy a ir a comprar acciones de Enron. No, espere, señor. Sí. Digamos como que eso es lo que ustedes deben ver y es las casas comisionistas, la bolsa, somos proveedores de infraestructura, de nuestro lado es darles los mecanismos para que usted invierta con su dinero, sus recursos, de acuerdo a las perspectivas que tenemos. O sea, al final es eso. Tal cual. Que define cuántas puntas de compra y venta pueda realizar un inversionista. Pues mira, yo creo que al final eso es tu cuenta. Hay activos que, por ejemplo, cada unidad vale 10.000 pesos, habrá unos que vale 1 millón o 2 millones. Pues lo que tú debes poner es las órdenes que vas ingresando al límite, que al final esas son las que se van colocando en el libro de órdenes de cada subyacente, es decir, de cada acción o ITF, pues van sujetas a lo que tienes disponible para invertir. Pues si yo tengo 50 millones o 1 millón o 2 millones para invertir en acciones, pues que eso sea lo que te sume para ponerte en el lado comprado. Y lo que le da liquidez, hay unos esquemas que se llaman creadores de mercado, que obliga a las entidades a exponerse para darle liquidez. Es decir, yo le compro y le vendo con una diferencia, como en las casas de cambio. ¿Sí? Pero aquí no es un esquema de creador de mercado, sino como un aliado, que nosotros somos las comisionistas, entonces de aliados, tranquilo que yo, bolsa para ese ETF que quieras lanzar, yo te doy la liquidez, es decir, te compro y te vendo a estos precios, que era justo lo que veíamos en la presentación de cada uno de los activos. Últimas dos preguntas cortitas, Andrés. Por supuesto. Nos pregunta por acá Elysian Bebelt, ¿cuándo se van a incluir más acciones? Constantemente estamos incluyendo acciones, ETFs, tienen que estar pendientes, y perdóname el disclaimer de las redes sociales de la Bolsa de Valores de Colombia, donde constantemente les estamos contando sobre los nuevos productos que tenemos acá en Mercado Global Colombiano. Y para no perder el norte de la conversación, con lo que abrimos este espacio, Manuel Yesid Mesa Arango a través de YouTube nos pregunta, buenas tardes, si ya hay mucha incertidumbre, ¿se podría de alguna forma visualizar cuánto tiempo puede mantenerse y tener más confianza?
teniendo en cuenta de lo que está pasando en el mundo, Andrés? ¿Qué le Qué responderías? gran pregunta, pero mira, si yo supiera la respuesta, seguramente estaría en un yate tomando un vinito y leyéndome un libro. Porque mira que hablamos de probabilidades y de expectativas. Entonces, lo que yo le diría es, miren que hablábamos de, digamos que en el largo plazo no importa invertir en el low o en el high, lo que uno debe tener es, en el momento en el que haya más certidumbre, es decir, que haya menos riesgo, ya la oportunidad se fue, porque ya muchos la compraron. Entonces yo lo que le diría es, como no tenemos certeza de cuándo se va a acabar ni cuánto durar, Vladimir Putin pensó que en un mes iba a conquistar Ucrania y 2 años después, ya 3 de hecho, Claro, eso fue ya 2021. estás negociando. O sea, miren que incluso yo me acuerdo que no, que según los futuros no sé qué, va a durar 6 meses y todavía estamos ahí. Entonces fíjense que es difícil leer eso. Lo que yo sí diría es tener activos de calidad que para lo que uno está previendo, pues puedan tener un buen comportamiento. De hecho, las acciones de todos los sistemas de defensas y demás están subiendo. Exacto, pues a Tres Flores, muchísimas gracias por hacer parte A, de este espacio, por a ti, acompañarnos. María Esperamos Paula. tenerte pronto. No, muchas gracias a ustedes. Yo aquí cuando quieran, más que bienvenido, por supuesto, a hablar, a discutir de estos temitas para que la gente se vaya trayendo cada vez más. Igualmente también estamos muy pendientes de todos ustedes, de las preguntas que nos hacen por redes sociales, de las preguntas que nos pueden llegar a nuestro Instagram, a las distintas cuentas que manejamos desde la Bolsa de Valores de Colombia, para poder tratar esos temas que son de interés de ustedes y para que el tema de la educación financiera en Colombia siga siendo más fuerte, siga siendo más grande y siga llegando a muchas más personas. Los invitamos a todos a que compartan este contenido con amigos, con familiares, con personas que les pueda interesar y nos vemos en una próxima edición. Andrés, nuevamente gracias. No, con mucho gusto. Feliz tarde. Gracias a todos, que estén bien.